El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y acá el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto para que ellos tomaran ejemplo. Cuando leemos algunos versículos, sobre todo los primeros, la palabra ejemplo es una palabra que se repite para que el pueblo, la iglesia, considerara a la hora de leer el Antiguo Testamento las situaciones vividas y lo tomen para ellos mismos, ¿sí? Que puedan asimilar las experiencias que el Señor permitió allí en el Antiguo Testamento y de esta manera fortalecer y advertir a aquellos que venían detrás, que es decir, todos nosotros, la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto, todos los creyentes de allá para acá, para que miremos y nos cuidemos, que tengamos un cuidado y una protección. Bueno, en estos días de pandemia sabemos muy bien de cuidado, sabemos muy bien del distanciamiento, del barbijo, del alcohol en gel. Estamos como preparados para abstenernos de determinadas cosas y de esta manera protegernos del virus que está moviéndose por todos lados y que está enfermando a tanta gente. Lo mismo tiene que suceder con nuestra santidad, nuestra vida espiritual. Tenemos que aislarnos de ese virus que es el pecado, porque así como el COVID es muy contagioso. Y leemos entonces, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6, vamos a leer hasta el 13, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, aquí en este pasaje que leemos, es como una sección donde da ejemplo de situaciones que están escritas en el Antiguo Testamento, más particularmente en los primeros 5 libros, llamado Pentateuco, donde muestra el comportamiento del pueblo de Israel. Ellos dicen que murmuraron y fueron castigados, fornicaron y murieron. En fin, cada cosa que hicieron hubo un castigo de parte del Señor. Y esto es justamente lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿no? Que todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado tiene luego un dolor, un sufrimiento, y abstenernos de cometer pecado, obviamente nos libra de todas las consecuencias que el mismo pecado puede generar. Hoy estamos viviendo y aprendiendo que un virus muy chiquitito puede generar una catástrofe en el interior de la persona, afecta montones de órganos, el aparato digestivo, los pulmones, afecta los riñones, afecta a tantas partes realmente y entra como una pequeña gripe, un resfrío. Sin embargo, hace una eclosión interior en el cuerpo. Algunos lo pueden superar y otros lamentablemente parten a la otra vida. De modo que nosotros tenemos que considerar esto como un ejemplo para nosotros, para guardarnos, para protegernos, para vivir una vida que agrade al Señor, porque el Señor nos está dando pautas, como hoy tenemos que tenerla, para aislarnos de este virus, ¿sí? Aislarnos del pecado, aislarnos de todo aquello que nos puede dañar, porque uno en este momento dice, bueno, pero pastor, estamos viviendo en una pandemia. Sí, pero pasan otras cosas por fuera de la pandemia,
hay situaciones por fuera de la pandemia y que también son peligrosas, también son duras y también pueden llevar a la muerte física. De modo que nosotros no podemos exclusivamente ocuparnos de la pandemia. Tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor antes que el noticiero. El noticiero está diciendo que los casos aumentan, pero la palabra del Señor nos dice, guarda que el pecado está andando por todos lados, cualquiera puede transformarse en un idólatra, en un tentador, en un fornicario, un murmurador, cualquiera puede comportarse de esta manera, así que tengamos cuidado. Miren luego lo que dice los versículos siguientes, del 12 en adelante, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primero el versículo 12 dice, el que cree estar firme. Ahí está hablando del pensamiento personal. Diciendo, bueno, vos que crees que estás firme, vos que crees que estás bien, tené cuidado. Porque justamente muchas de las personas que se contagiaron de COVID fue porque pensaron que ya no se iban a contagiar. Pensaron que estaban libres, que eran inmunes. Entonces se dejaron de cuidar, bajaron la intensidad de su cuidado, se relajaron con el tema de COVID y terminaron contagiados. Lo mismo pasa con nuestra vida de pecado. Cuando nosotros tenemos un concepto demasiado alto con respecto a nuestra santidad y a nuestro comportamiento, no deja de ser algo soberbio, ¿no? Bueno, no, yo soy una persona santa, me muevo bien, tengo una vida, una trayectoria, un respaldo. Bueno, entonces no me va a pasar absolutamente nada. No, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque justamente la soberbia es un pecado que nos aleja de la relación con el Señor, porque de alguna manera nosotros nos ponemos a la altura de Dios, ¿sí? No, yo decido yo soy la persona que se comporta de esta manera y Dios me va a bendecir por esto. Una cuestión muy de los fariseos, ¿verdad? Muy farisea. Y bueno, cuando una persona toma esa postura, está ahí al paso de pegar un porrazo impresionante. Pero el Señor dice, ¿no?, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios, sabiendo nuestros vaivenes, nuestras idas y vueltas en cuanto a nuestros pensamientos, nuestro comportarnos, bueno, el Señor es misericordioso y nos da lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, toda tentación que hemos recibido para caer en pecado tiene que ver con nuestra humanidad. Es algo terrenal, ¿sí? Esto está diciendo que no es algo tremendo que no podamos enfrentar. El Señor nos da la gracia para soportar, para enfrentar y para vencer. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ahí está la fidelidad y la misericordia de Dios. A veces nosotros decimos, Señor, no puedo más. Y el Señor, de antemano, Él permitió exclusivamente lo que podíamos tolerar. No nos dio ni un poquito más de lo que pudiéramos enfrentar. El Señor sabe cuáles son nuestros límites y el Señor nos guarda y nos protege. Si bien el Señor permite situaciones, y lo sabemos muy bien, para tratar con nuestra vida, para perfeccionarnos, para que crezcamos en el Señor, Él tiene cuidado de nosotros y no va a permitir algo que no podamos tolerar. De hecho, muchas veces el Señor nos prepara de antemano para poder enfrentar situaciones que sobrevienen después. Y cuando estamos viviendo el momento complicado, decimos realmente, el Señor me estuvo preparando de antemano para toda esta situación. Bueno, realmente vemos la mano maravillosa y misericordiosa del Señor. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis
soportar. No es que el Señor quiere que vivamos eternamente en situaciones de conflicto o que vivamos frente a la presión de la tentación, sino que en el mismo momento el Señor nos da una puerta de salida, un escape. Eso es lo que el Señor hace para librarnos de aquello que probablemente el enemigo haya enviado y así hacernos caer y hacernos sufrir y destruirnos si le fuera posible. Pero Dios nos guarda, Dios nos protege, Él es nuestro buen pastor y nosotros tenemos que saber que nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar del COVID, nos tenemos que proteger, no tenemos que bajar los brazos. Estamos viendo que las cepas que se están moviendo son mucho más contagiosas y mucho más dañinas. Entonces tenemos que reforzar los controles, el cuidado, el barbijo, el alcohol en gel, todo lo que ya sabemos, claro está. Pero no solamente eso, tenemos que cuidarnos del pecado, mirar la palabra, escudriñarla, darnos cuenta que todo lo que leemos allí es para que nosotros tomemos ejemplo, para amonestarnos, para que miremos cómo le fue a esas personas que se equivocaron y cuidarnos nosotros, cuidarnos en el día de hoy, aislarnos para la gloria del Señor. Porque cuando pase este momento, este día malo, como dice la Biblia, seguramente vamos a estar firmes, parados en la roca que es Cristo y a punto de alcanzar las promesas que el Señor nos ha dado. Vamos a orar en este día. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por todos los cuidados Señor, que tenemos en referencia al COVID, que nos han mantenido aislados, Señor, y sin contagio. Pero, Señor, queremos cuidarnos también en nuestra vida espiritual y no pecar contra ti, Señor, porque eso le otorga al enemigo la oportunidad de hacernos daño, Señor, de traer conflicto a nuestra vida. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, nos resolvemos caminar contigo a la manera que dice tu palabra. Tomamos estas enseñanzas para nosotros y las practicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.